Muy bien, buena tarde, bienvenidos a nuestra clase de mecánica. Disculpen que Sí, buena tarde. solamente el formulario para llenar nuestra asistencia, solo al momento de ingresar esta parte, carnet, nos da, es decir, registro académico, solo dice opción 1. Ah, bueno, ahorita No, lo vamos a editar. Un momentito, tiene razón, Gracias. gracias. Tiene usted razón. Ahorita lo vamos a Gracias. editar. Ah, tiene razón. Un momentito, ya lo corregimos. No voy tan rápido como muchos de ustedes. Muy bien, probemos ahí. Probemos ahí. Ya se hizo la corrección para una respuesta corta. Muy bien, en lo que revisan eso, por favor, en la página de Moodle, ¿sí? Hoy subimos otro documento para dar continuidad a lo que empezamos en la parte 2, la parte segunda de la clase anterior, ¿sí? Hablábamos un poco de arcos y de toda esa situación. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de arcos y cables, es una cosa un poco interesante, es un diseño muy particular, se usa con bastante frecuencia. ¿Qué pasa con los arcos y con los cables? Como les digo, algo que tiene mucha aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el tema de cables. Entonces, por favor, en Moodle, sí, en la página ahí de donde está el curso de mecánica 1, el último archivo que se subió el día de hoy. Se llama, o el nombre que tiene es cables y arcos. ¿Sí? Cables y arcos. Bueno, ya son unas notas un poco viejitas. Bueno, para derivarse las reacciones necesarias entre fuerza de cable y su pendiente, ojo, se plantea esta hipótesis, esto es muy importante. El cable es perfectamente flexible e inextensible, o sea, es muy flexible y vamos a suponer, cosa que no es cierto, que el cable no se va a estirar. ¿Es cierto eso? No. Pero para lo que son nuestras aplicaciones, vamos a hacer esa suposición. Se va a dar cuenta, por ejemplo, en ingeniería de materiales, hay que hacer a veces muchas suposiciones que no son del todo ciertas, ¿sí? Pero dan una buena aproximación inicial y eso me permite, cuando estudio el problema, hacer mucha simplificación, ¿sí? Las suposiciones, ¿por qué las hago? Para hacer simplificación en cálculo, ¿sí? Conforme se va avanzando, pues puedo ir considerando que el cable en realidad se extiende un poquito, pero se va a considerar, para este caso, que no se va a estirar, ¿sí? Bueno, esto debido a, voy en este primer párrafo, a la flexibilidad, el cable no ofrece resistencia al esfuerzo cortante y al momento flexionante, o sea, no hay flexión. Eso está bonito. Y por ello la fuerza que actúa en el cable es simplemente tangente a esos puntos en su longitud. Bueno, alguien me diría, o alguien puede decirme, bueno, ¿y eso qué quiere decir? O digámoslo en español, o díganmelo en español, por favor. Bueno, lo que está diciendo aquí, por ejemplo, así como este cable de teléfono, los cables siempre los vamos a considerar que trabajan en tensión. Otra vez,
vamos a considerar que los cables, así como este cable de teléfono, siempre trabaja en tensión, ¿sí? Mientras que el arco, por ejemplo el arco de piedra de la clase anterior, siempre va a trabajar en compresión. Otra vez, cables siempre trabajan en tensión y arcos siempre en compresión cuando lo aplicamos como un medio estructural. Bueno, si hay preguntas me lo van haciendo, por favor. Bueno, por ejemplo aquí cables sometidos a cargas concentradas, un cable de peso despreciable, puedo considerar que el cable no pesa nada. ¿Es cierto eso? No es cierto. Pero para la carga que le estoy aplicando puedo despreciar el peso del cable. Es otra suposición, ¿sí? Y en este caso, pues el cable va a tomar o va a adoptar la forma de varios segmentos de línea recta donde cada uno de los cuales está sometido a una fuerza constante de tensión. Tenemos aquí un pequeño ejemplo. De una vez de esa pequeña teoría, concentrada por supuesto, vamos a revisar este ejemplo de un cable en tensión. Quiere decir que si yo grafico la reacción del cable, ¿se recuerdan lo que hablamos en la primera unidad? La reacción de la compresión es esta y de la tensión es esta, ¿sí? Cuando yo estiro algo, la reacción es hacia adentro, estoy graficando la reacción, ¿sí? Cuando comprimo algo, reacciona hacia afuera. Bueno, entonces voy a decir que, por ejemplo, aquí cada segmento de cable va a ser esto. Está en tensión. Y bueno, la tensión va a ser constante en todo el cable, mire. Tensión, tensión y tensión. Eso es lo que estamos diciendo con esa suposición cuando estoy aplicando cables. Por ejemplo, puentes colgantes, por muy intrincado el diseño, este es el principio, puentes colgantes, ¿sí? Bueno, veamos entonces aquí este pequeño ejemplo. El diagrama de cuerpo libre es el que nos resume todo lo que estamos haciendo aquí. Bueno, fíjense que voy a tratar de encontrar la tensión, por ejemplo. Vean lo que voy a hacer acá. Voy a hacer sumatoria de momento. Necesito brazo fuerza en el punto A. ¿Sí? Bueno, entonces voy a pensar, por ejemplo, la tensión en este cable. Estoy hablando en CD. Estoy hablando la tensión aquí, por ejemplo. Vemos que, por ejemplo, de aquí para acá sale esto. Y otro acá. Aquí tengo tensión. Bueno, tengo esta tensión aquí, miren. ¿Sí? Tengo esta tensión. Si lo alcanzamos a ver ahí, tal vez lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí tenemos la tensión, ¿sí? Su contraparte es una flechita igual, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en CD igual a 0, igual que armaduras. Ahora presten atención a algo. Fíjense que estoy trabajando por componentes. Por ejemplo, aquí tengo un brazo respecto a A, tengo un brazo de 2. Mire, si yo tengo la componente horizontal y voy a tener una componente vertical. Componente horizontal y componente vertical. Esta componente horizontal, su brazo es 2. La componente vertical, su brazo que está en posición ortogonal a 90 grados, tengo 2 más 2 más 1.5, tengo aquí los 5.5, ¿sí? Brazo de 2, brazo de 5.5. Ahora, ojo aquí con la proporción de dónde fui a traer estos 3/5 y estos 4/5. Es esto, miren. Vemos que aquí tengo 1.5, aquí tengo 2. Si multiplico 1.5 por 2, aquí tengo 3. Vamos a buscar un marcador más fuerte por contraste.
1.5 por 2 tengo 3, ¿sí? 2 por 2, como este lo multipliqué por 2, también aquí 2 por 2 tengo 4. ¿Cuál es la hipotenusa acá? 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16, la suma es 25. Raíz de 25 para la hipotenusa, aquí tengo 5. ¿Sí? De ahí saco esa proporción. Viendo esto, la proporción para lo horizontal va a ser 3 sobre 5. La proporción en lo vertical va a ser 4 sobre 5. Muy bien. Estoy diciendo aquí, entre líneas también, que si estoy en el punto A, vea que estoy pensando que este es el sentido de momento positivo. ¿Sí? Muy bien. Brazo por fuerza, sentido positivo. ¿Sí? La proyección está vertical y la horizontal. Muy bien. Brazo por fuerza, también positivo. Aquí tengo el 2 y el 4.5 y esta proporción. De esta tensión que no conozco. ¿Qué le voy a agregar? Le voy a agregar cada uno de estos, por ejemplo, si nos damos cuenta. Bueno, vamos a ver acá. Tengo los 3 kilonewton. Los 3 kilonewton, por ejemplo, tienen respecto a A, tienen un brazo de 2. Los 8 kilonewton aquí tienen un brazo de 4. Bueno, solo verifiquen bien, digamos, los símbolos, que estemos con esto. Posiblemente aquí, ok, creo que aquí lo tomaron ellos al revés, porque aquí tengo positivo y aquí tengo negativo. Muy bien, ojo, hay que hacer una pequeña corrección, no estamos tomando la reacción, ojo, me cometí un error acá. Si yo hablo de la reacción, ojo con esto, de la tensión, ojo con esto, por favor. Es esto que acabo de hacer. Pero la tensión en sí va a ser lo contrario. Entonces, perdonen, quiere decir que aquí le tengo que dar vuelta a esto. Voy a tomar la tensión en sí. Entonces, quiere decir que esto tendría que ir acá. Y ahí porque la ecuación la planteé mal, disculpe, ese es error mío. Ahora sí. Entonces, proyección en lo horizontal es esto, proyección en lo vertical es esto, ¿sí? Entonces, ojo, quiere decir que si vemos esto por 2, ok, tenemos este sentido, bueno, tendría que darnos este sentido, perdón, contrario. Todo tiene que ser al revés. Disculpen, yo lo había planteado al revés. Vamos a ver acá, me ubico acá. ¿Sí? Este es el sentido positivo, ahora sí. Estoy en A, brazo de 2, esta fuerza, ¿sí? La proyección de esta en este lado, relación, eso sí, 3 sobre 5, rota en este sentido contrario al reloj de agujas, ¿sí? Este de acá, en lo vertical, rota contrario a las agujas al reloj, ¿sí? Muy bien, positivo. Y ahora estos aquí sí ya me quedaron en sentido contrario. ¿Sí? Perdón esa corrección. Yo había tomado esto, pero para este problema no hay que tomar la reacción. Lo correcto es la tensión en sí, no la reacción de tensión. Indistintamente en armaduras, en la parte 1, puedo haber tomado la reacción o la tensión en sí. Sabía que sentido contrario era compresión, no había problema. Aquí sí tengo que ser más cuidadoso con eso. Yo cometí un error aquí. Bueno, ya lo corregí. Bueno, entonces vemos aquí respecto a, ahora sí, sentido negativo a esto, ¿sí? La fuerza de 3 kilonewton, su brazo de 2. La fuerza de 8 kilonewton, su brazo de 4. Bueno, solo revise usted ahí la ecuación. 3 por 2, 8 por 4, digamos aquí hago 3 por 2, 6, 8 por 4, ¿cuánto es? 8 por 4, 32, ¿sí?
súmele 6, 38. Pues hay que dividirlo entre la suma de esto. Revise que le quede 6.79 kilonewton como la tensión. La tensión esta que necesito acá. Si quiere alguien verifique ese resultado, por favor. Me dicen si vamos bien hasta ahí o no. Demos un poquito de tiempo. O si no, voy de nuevo otra vez. Si no supe hacer la explicación, favor de comentar. Bueno, voy a hacer una calculadora. Muy bien, ¿alguien verificó ya, por favor? ¿O todavía no? Sí queda eso, Inca. ¿Sí queda eso? Muy bien. Está bien. ¿Estamos claros con esto para esta situación y qué es lo que hice ahí? Porque después ya me voy a pasar al nodo C, al nodo B. Lo que simplemente voy a hacer es un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los nodos, en este caso. Me voy a ir analizando, digamos, sumatoria de fuerzas, asumiendo entonces la famosa tensión que tengo en el cable. Bueno, si no, vamos a borrar. Solo cuidado con ese sentido que a veces puede generar confusión. Yo generé una confusión ahí. Bueno, si nos vamos al punto C, bueno, demos la tensión como tal, miren, el 679, ahora me voy a C, el 679, función complemento, se recuerda de dónde sacamos esta proporción de 3, 4, 5, 1.5 por 2 es 3, 2 por 2 es 4, la hipotenusa es 5, ¿sí? Entonces tengo esta componente de acá. Tengo aquí en el nodo C estos 8 kilonewton, si se da cuenta. Bueno, para analizar esto podríamos hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y para encontrar, por ejemplo, el valor de la tensión BC. Bueno, no, aquí hasta cierto punto solo estoy planteando la ecuación. Por ejemplo, sumatoria de fuerzas en X, ¿te cuenta? Tengo los 679, aquí está X y Y, la proyección de este vector en X, puede que no se vea mucho este color verde, sí, va a ser la proporción 3 sobre 5, igual a la tensión BC, aquí voy a tener función del coseno del ángulo, coseno de este ángulo. Aquí igualo sumatoria de fuerzas en X. Veamos la ecuación que tengo acá. Aquí la podemos ver. Si hago sumatoria de fuerzas en Y, ahora tengo que agregar los 8 kilonewton. Veo que tengo una que va hacia abajo, dos que van hacia arriba. ¿Sí? Los 8 kilonewton negativo son estos. Esta proyección en X va hacia arriba en proporción 4 sobre 5. Y aquí voy a tener la función seno del ángulo para BC. Estas dos van hacia arriba y esta va hacia abajo. Muy bien, ahí estoy planteando la sumatoria de fuerzas en X y en Y para esta parte del cable. Muy bien, un diagramita de cuerpo libre. Y así puedo ir sucesivamente, digamos, en este caso, resolviendo, digamos, por ejemplo, en B hasta llegar a lo que sería el nodo A.
¿sí? Si estoy en B, por ejemplo, aquí está el diagrama del cuerpo libre. Bueno, según esto, aquí tendría yo 4.82 kilonewton. Creo que aquí me comí la respuesta. Vamos a ver, si quieren despejemos aquí, por ejemplo, la tensión BC. Si quiere ayúdenme, vamos aquí con la primera. Podemos despejar acá. Vamos a hacer que, por ejemplo, bueno, es que aquí tengo que encontrar la tensión y tengo que encontrar el valor del ángulo. Es que esa es la cuestión allí. No nos da el ángulo en realidad. Tengo que encontrar el valor de H. Sin embargo, digamos, aquí sería ver, por ejemplo, encontrar el valor del coseno del ángulo y encontrar el valor de la tensión. Mire, tengo dos variables y tengo dos ecuaciones. Por ejemplo, podemos hacer algo. Si quiere, dejemos todo en función de tensión. Vemos que, por ejemplo, aquí, esto no lo conozco. Esto no lo conozco. Y lo que yo quiero es encontrar con estas dos ecuaciones el valor del ángulo y el valor de la tensión. Por ejemplo, podríamos decir que 6.79 por 3/5 igual a la tensión BC. Digamos, pongámoslo así sencillo, por el coseno del ángulo. Esto me da la ecuación 1. ¿Sí? Tenemos eso por ahí. Podría decir, por ejemplo, que en este caso 6.79 por 3/5, ¿sí? Dividido la tensión BC, ¿sí? Tendríamos que sacar a esto el coseno inverso, igual al ángulo, ¿sí? Bueno, entonces ahora aquí la cuestión es, tendríamos que sustituir esto de aquí para acá, ¿sí? Aquí, digamos, tengo que hacer un juego ahí con ese par de ecuaciones para encontrar la tensión y para encontrar el ángulo. Muy bien, según esto, estoy encontrando aquí que tengo 4.82 kilonewton y 32.3 grados, ¿sí? Eso es lo que estaríamos ahí en este caso. Veamos el diagramita. Aquí están los 4.82 kilonewton y los 32.3 grados. ¿De dónde fui a sacar estos dos valores? Al despejarlos del par de ecuaciones que tengo acá en el punto C. Ahí sí puede que me dé un poco de trabajo. Tengo dos ecuaciones y tengo dos variables, la tensión y el ángulo. Ya sea seno o coseno, pues podemos hacerlo por sustitución o lo puede usted hacer por aproximación, como usted quiera. La cosa es encontrar el ángulo y encontrar la tensión, porque esto me sirve para encadenarlo al próximo diagrama de cuerpo libre, que es el que tengo aquí. Eso es lo que estaríamos planteando en ese punto de ahí. Ahora mire, si ya resolví esto y aquí tengo los 3 kilonewton en B,
Ya resolví esto, ya resolví el ángulo, ya resolví el esfuerzo de la tensión. Ahora tengo que encontrar esta tensión y tengo que encontrar este valor de H, mire. Tengo esto, pero no tengo esto. Es más o menos como volver a plantear este par de ecuaciones que estoy haciendo acá. Si se da cuenta, hice la misma historia. Ahora es la tensión. Y vemos aquí, sumatoria de fuerzas en X. Veo que, por ejemplo, estos 4.82 kilonewton por el coseno de 32 me da esto. Ahora tengo que igualarlo con la proyección de esta en X. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a encontrar ese valor de X? Si quieren, simplemente aquí tendríamos que tener la hipotenusa o tendríamos que tener el ángulo, lo que usted quiera. ¿Sí? Veo que si este es un ángulo, la proyección aquí en X, si están ángulos aquí, ya sé que es la función coseno. Aquí es coseno. Tengo aquí cateto adyacente, cateto adyacente. ¿Sí? Si hago sumatoria de fuerzas en Y, esta de acá, aquí va a ser por el seno del ángulo, ¿sí? Va a ser igual a la proyección de esta en Y más esta de acá. Dos, digámoslo así, hacia abajo con esta que va hacia arriba. O sea que la proyección en Y de esta fuerza, que sería acá, está soportando la proyección en Y de esta, más estos 3 kilonewton. Quiere decir entonces que esto tiene que ser mucho mayor que los 3 kilonewton. ¿Sí? ¿Cuánto más? 4.82 kilonewton por la función seno de 32.3 grados. Muy bien, si hacemos esto, entonces puedo ir planteando acá. Puedo ir encontrando entonces la tensión y el ángulo. ¿Sí? Puedo plantear entonces esta ecuación como lo hice en el nodo C. Ahora lo planteé en B. Todo lo dejé en función de coseno-seno, ¿verdad? En X, aquí tengo el ángulo, por ejemplo, en X va a ser el coseno, en Y, esto va a ser el seno. Muy bien, entonces de aquí yo puedo despejar el valor de H por la función tangente, si se da cuenta, ¿sí? Voy a decir, por ejemplo, que si este es el ángulo de 53.8 grados, la tangente va a ser opuesto sobre adyacente, H sobre 2. Si hacemos esto, tengo aquí 2.74. Bueno, entonces, en conclusión, ¿qué es lo que tengo que ir haciendo para ir resolviendo un problema de cable, así como este? Pues simple y sencillamente lo que tengo que ir haciendo es haciendo mis diagramas de cuerpo libre. Ahora, ojo con esto. Un cable que está soportando dos fuerzas puntuales, ¿sí? 3 kilonewton y 8 kilonewton. Muy bien, no sé, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿Vamos bien con esto? Bueno, herramienta. Inge, perdone. Sí. Digamos aquí todo el diagrama del cuerpo libre es lo que nos va a definir realmente cómo vamos a poder trabajar el resto de, digamos, tensiones, fuerzas y demás, ¿verdad? Así es, diagrama de cuerpo libre. Porque vea que, por ejemplo, cuando hablamos de la primera tensión, la tensión en D, bueno, graficamos esto. Pero después la tensión, cuando me fui al nodo C, tensión acá y tensión acá. Cuando me fui a B, ¿qué hicimos? Tensión acá y tensión acá. Eso es lo que estoy haciendo en el problema. Digamos que tengo que ir planteando diagrama de cuerpo libre por cada nodo. No sé si ahí voy contestando la pregunta. Sí. Bueno, Ahí vamos, gracias. muy bien, es eso. Entonces, de algún modo me tengo que ir viniendo, digamos, de un punto, me voy regresando, voy analizando algunos puntos donde tengo carga, para ir planteando mi diagrama de cuerpo libre y si quiere plantea ángulos, si quiere, trabaja con proporciones para hacer este tipo de análisis.
Entonces cuidado con eso, ya tenemos aquí una pequeña teoría para problema de cables. Bueno, para la próxima clase denle una revisadita a esto, cables sometidos a carga uniforme. Esta ya es otra cuestión. Aquí ya tengo mi diagrama de cargas, miren. Sí, tengo que plantear una cuestión ahí. Puede que nos lleve para la próxima clase revisar un poquito esto. Igual, replanteemos un poco la cuestión de los arcos por cuestión de tiempo de clase. Según mi reloj, creo que nos quedan como unos 10-11 minutos. Entonces vamos a dejar ese problema para la próxima clase. Favor de revisarlo, eso sí. Está ahí en módulo. Los cables, al igual que los cables, los arcos pueden utilizarse para reducir los momentos flexionantes en estructuras de grandes luces y claros. Esencialmente un arco es un cable, por lo que recibe su carga principal en compresión, aunque debido a su rigidez debe soportar cierta flexión importante que depende de la forma de carga. En particular, si el arco tiene una forma parabólica, está sometido a una carga vertical uniforme distribuida horizontalmente. Entonces, el análisis de cables se infiere que solo fuerzas de compresión son resistidas por el arco. Bueno, denle una revisadita a esto ahí por un momentito. Muy bien, entonces, vamos aquí con la cuestión del arco. Tengo el punto de corona, que es la parte más alta. Digamos así, nomenclatura. El intrados, lo que está adentro, de intro, adentro. Extrados, lo que está fuera del arco, ¿sí? El famoso estribo, donde va la cimentación. La cartela, que es esta parte de la base donde se apoya el arco, ¿sí? Diríamos que a nivel de construcción tengo que ser muy cuidadoso con el suelo en la unión de estribo-suelo. Si esto me falla, el arco pues no va a quedar bien, se va a desnivelar, es posible que esto, digamos, se derrumbe, ¿sí? Toda la carga viene a caer cabal a los estribos. Podemos tener arco empotrado, ¿sí? ¿Cómo puedo tener un arco articulado? Bueno, ahorita vamos a explicar qué es eso. Un arco empotrado, así como esta reglita de madera, quiere decir que estos dedos sujetan el arco y el arco hace esto.
O sea, aquí hay un momento, veamos, por ejemplo, si voy a tensar esto, ¿sí? Aquí hay un momento cuando esto se suelta, ¿sí? Pero lo que lo sostiene, digamos, son mis dos dedos. Ahora, un arco articulado es la misma, más o menos es la misma idea, solo que ahorita vamos a hacer la diferencia del arco articulado. El arco articulado, vean esto, no lo va a sostener mis dedos, ¿sí? Así como esto, sino lo que lo va a sostener es una especie, veamos esto, lo va a sostener una especie de pin. Voy a quitar aquí mis dedotes horrorosos, digámoslo así. Es este pin el que sostiene el arco. Tiene hasta cierto punto giro. Mire, aunque se genera cierto momento por la flexión del arco aquí sobre el pin, la diferencia está que, por ejemplo, si yo muevo un poco el arco puede rotar sin mucha dificultad sobre este pin. Si lo tengo acá, mientras más lo doblo, más momento por flexión, porque esto no se mueve. Veamos que aquí esta parte no rota. Mientras que aquí, digamos que lo puse en esta posición, lo trabé acá. Si lo roto, pues sí va a rotar sin mucho problema. Diríamos que mantengo constante la flexión en el arco, porque a pesar de que hay cierta flexión que hace que esta varilla se curve, ¿sí? La puedo mantener constante si la curvatura es constante. ¿Por qué? Porque este extremo está rotando en el pin, mire. Mientras que si está aquí y esto está fijo, empotrado, mientras más quiero girar esto, más fuerza tengo que hacer, más flexión tengo que hacer para poder doblarlo más. Aquí no doblo más, simplemente estoy rotando. Esa es la diferencia entre un arco empotrado y un arco articulado. No sé si está clara esa idea o la vuelvo a explicar de nuevo. ¿Cómo lo ven? ¿Se entiende la idea? Si no, voy de nuevo otra vez, por favor. Muy bien, arco empotrado. ¿Sí? Muy bien, ¿alguien quiere que lo vuelva a explicar de nuevo? Está bien, muy bien. Bueno, entonces, aquí tengo mi material, digamos que con esto voy a construir un arco. ¿Sí? El apoyo puede ser este par de dedos que está fijo para hacer el arco, o puede ser este pin que tengo aquí. Bueno, si quieren vamos a tratar de hacer el pin un poquito más grande, tal vez por eso no se entendió muy bien. Lo voy a exagerar un poquito más. Va a ser este pincel. Esto creo que sí se ve mejor. Bueno, si tengo apoyo articulado, es como que está esto aquí, y a la hora de que yo doblo esta tablita, esta de aquí, ¿puedo rotar? Sí. Si mantengo constante la curvatura esta, pues no voy a variar la fuerza con que doblo la tablita y está rotando sobre el pincel. ¿Sí? Mire, está rotando sobre el pincel. Eso es el principio del arco articulado. Aunque digamos haya cierta flexión en esto cuando yo hago esto, pero esta flexión, si esta curvatura es constante, esta curvatura que yo genero acá es constante, puedo rotarla
porque solo tengo un punto de contacto entre la tablita y esta redondez del pincel, la sección redonda del pincel. Aquí está el arco articulado. Constante la curvatura de esta madera, constante, digamos, el momento con que estoy doblando la tablita y puedo hacerla rotar en el apoyo articulado que es este pincel. Pero un arco empotrado quiere decir que tengo esto, así como mis dedos. Estos dedos no los voy a mover, pero en la medida que yo quiero curvar más esta madera tengo que hacer más fuerza. Brazo por fuerza, mayor momento para generar más flexión, hasta que yo puedo romper esto, pero esto no se movió. Esa es la diferencia entre un arco empotrado en sus apoyos y un arco articulado. No sé si está mejor la idea ahí. Muy bien, está bien. Es muy importante que queden esas ideas claras. Porque miren, el análisis estructural es muy bonito, ¿sí? Lo único es que tienen que tener claras estas ideas tan sencillas como esto que acabo de hacer con un agitador de café y un pincel. Eso fue todo lo que usé de herramienta. Cuando está clara esa idea, entonces ya después puedo aplicarle toda la matemática que yo quiera, pero ya sé que es la idea central que estoy aplicando con esto, ¿sí? Eso sí es hacer ingeniería. Matemática, otra vez el disco rayado, matemáticas en general, porque hay varios tipos de matemáticas, aunque el englobe de todo matemática, no es ingeniería. Matemática, herramienta de la ingeniería, partiendo de las concepciones, de las ideas que estoy planteando, por ejemplo, con lo que acabo de hablar del arco empotrado y del arco articulado. Ahí sí. Muy bien, por cuestión de tiempo, estamos ya para llegar a las 4:10. Yo dejaría por hoy la clase acá. Es un buen punto para dejar nuestra clase de hoy. Muchas gracias por su participación. Feliz tarde y con permiso. Feliz tarde.